formalización de predicados, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a empezar con cálculo de predicados. Que cálculo de predicados es básicamente lo mismo que álgebra de predicados, pero se le añaden unas cuantas reglas más. Ahí estoy grabando. Sí, ya. Ok, estas reglas son... Un momento, muchachos. Ya. Estas reglas son las leyes de intercambio de cuantificador. Básicamente tiene que ver todo cuando empezamos a formalizar condominios, ¿ok? Estas reglitas se añaden por este extra que tomamos en cuenta al momento de formalizar. Ok, entonces lo que usamos en cálculo de predicados son las mismas reglas de inferencia que usábamos en álgebra de proposiciones. Todas las reglas que aprendimos a usar en álgebra de proposiciones se usa en cálculo de predicados. Ok, entonces empecemos por las reglas de intercambio de cuantificador. Nos dicen si tenemos una fórmula y esta fórmula está generalizada universalmente, es equivalente a la fórmula negada, generalizada existencialmente y negada. ¿Ok? Si tenemos una fórmula acá, P de X, generalizada existencialmente, su equivalencia es la fórmula generalizada universalmente negada y la fórmula negada. ¿Ok? Y lo mismo para si tenemos en este caso el cuantificador negado y la fórmula, su equivalencia es la generalización existencial y la fórmula negada. ¿Sí? Lo mismo. Ok, entonces en las leyes de, ¿cómo se dice? Oposición, tenemos esas cuantas reglitas para las generalizaciones universales. Básicamente son sus equivalencias, ¿ok? Entonces, si tenemos una fórmula con una implicación, ¿ok? Y generalizada universalmente, es equivalente a la misma fórmula, pero con una conjunción negando el cuantificador y negando el consecuente. ¿Ok? Eso es lo que nos quieren decir estas reglitas que nosotros vamos a usar y vamos a aplicar para resolver el cálculo de predicados. Ok, leyes distributivas. Básicamente vamos a distribuir el cuantificador. ¿Ok? Acá lo estamos distribuyendo. Si tenemos un conectivo principal y este va a ser la conjunción, entonces cada una de la fórmula, cada parte de la fórmula va a tener el cuantificador. Aquí está, sus equivalencias. Lo que está con doble línea es en sentido directo y recíproco, y lo que está con una implicación solamente en sentido directo. ¿Ok? Entonces, en la ley de subalternización nos dice que no podemos, que solamente podemos especificar una fórmula que está especificada universalmente en sentido directo. Si tenemos una fórmula que está especificada existencialmente, bueno, que está generalizada existencialmente, no podemos generalizarla universalmente. ¿Ok? Eso nos dice esta ley. Bien, intercambio de cuantificadores. Esto es muy importante. Básicamente es lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces, ¿hasta aquí habría alguna duda, muchachos? Ya. Ok, entonces, cálculo de predicados, ya. Las reglas de generalización y especificación. Ok, la especificación universal. Ok, tenemos una fórmula especificada universalmente. Cambiamos su dominio y la podemos especificar. ¿Ok? Acá tenemos una fórmula generalizada universalmente. Ay, siempre me confundo. Ya. Y la cambiamos. Lo mismo aquí, ¿sí?
acá, generalización universal. Tenemos una fórmula que no ha sido generalizada. ¿Ok? Tenemos P de Y. La podemos especificar, la podemos generalizar cambiando su dominio. ¿Ok? Y lo mismo acá, ¿cierto? La estamos generalizando, la estamos especificando universalmente. Ok. Entonces, especificación existencial. Bien, tenemos una fórmula, un argumento que ha sido especificado existencialmente. Bueno, perdón. Ay, siempre. Acá, que ha sido generalizado existencialmente. Lo podemos especificar cambiando su dominio. El dominio que más nos convenga. Y lo mismo si tenemos un argumento un poquito más complejo donde el conectivo de la conjunción sea el conectivo principal, lo podemos especificar. Acá tenemos un argumento que no está generalizado, entonces lo podemos generalizar existencialmente. Y también acá otro ejemplito. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ya. Ok, entonces empecemos con los ejercicios, los ejemplos. Bien. Aquí tenemos un ejercicio bastante simple. ¿Ok? Acá tenemos entonces una fórmula que no ha sido generalizada. ¿Sí? No tiene cuantificador. Acá tenemos una fórmula que sí ha sido generalizada universalmente, ¿ok? Nosotros no podemos empezar a aplicar las reglas de inferencia si no quitamos los cuantificadores. Ok, entonces lo primero que hacemos es quitar los cuantificadores de 2, haciendo una especificación universal en 2. ¿Ok? A f, ¿por qué? Porque nos conviene f, ¿cierto? No podemos cambiarlo a A, no podemos cambiarlo a B, porque no vamos a poder usar las reglas de inferencia con nuestra premisa 1, entonces a F, lo que nos conviene. Ya. Entonces en 4, hacemos una simplificación en 1, ¿sí? Estamos usando las reglas de inferencia, las mismas que hemos usado en álgebra de proposiciones. Entonces obtenemos E de M de F. Luego hacemos un modus ponens entre 3 y 4. ¿Ok? Nos queda el CS de F y CA F. ¿Ok? Y simplemente realizamos una simplificación en 5. ¿Ok? Y tenemos nuestra conclusión que tampoco está generalizada, así que lo dejamos ahí. Ya está resuelto. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda? Ok. Bien, parece que no. Ya. Perdón, ¿puede cambiar a la anterior página? Es que ¿Acá? explicó muy rápido. No, a la 19 y no terminé de copiar, perdón. Voy a subir las diapositivas, muchachos, no se preocupen. Ok, ahí está, pero que no se pierdan los viejos tiempos. Ya está, gracias. Ok, ya. Ok, entonces, en cálculo de predicados, continuemos. Acá tenemos solamente una premisa y tenemos que llegar a esta premisa. Ok, a esta conclusión. Eso es bastante interesante, un ejercicio bastante interesante. Ok, entonces lo primero que hacemos es especificar universalmente, ¿cierto? Es lo primero que hacemos porque si no, no podemos hacer nada, no podemos usar reglas de inferencia. Especificamos universalmente en 1, luego realizamos una interdefinición, ¿ok? Interdefinición en 2. Luego utilizamos la propiedad distributiva, ¿ok? Entonces obtenemos negación de C. C va a ser nuestra premisa, la que vamos a distribuir.
¿No ve? Aquí están los paréntesis, eso nos está diciendo. Entonces, seguimos manteniéndolo, ¿cierto? Entonces, C, tenemos negación de C o N, y como conectivo principal la conjunción, ¿ok? Solo utilizamos una distributiva. Bien. Luego utilizamos simplificación en 4, se puede porque el conectivo principal es la conjunción. Luego utilizamos simplificación en 4 de nuevo para obtener la otra parte, ¿ok? Y realizamos interdefinición, ¿ok? En 5 y en 6. Interdefinición. Y finalmente las generalizamos universalmente, ¿ok? Están generalizadas. Aquí me faltaba ya. Entonces están generalizadas. Generalizamos en 7 y generalizamos en 8. ¿Ok? Y por la regla del producto. Sí, por la regla del producto las juntamos mediante el conectivo de la conjunción. Juntamos las premisas 9 y 10. ¿Ok? Y hemos llegado a nuestra conclusión. Facilito. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Ok, ninguna. Bien. Ok, acá tenemos un ejercicio de formalización. Y también nos piden que una vez que formalicemos, tenemos que resolverlo. Ok. En el dominio de los funcionarios. Cálculo de predicados. Ya. Fernández es estudiante y empleado. Todos los empleados cobrarán su sueldo y su aguinaldo. Por lo tanto, Fernández cobrará su sueldo. Ok, tenemos a alguien específico. Vamos a ponerle F para que represente a Fernández. X va a ser empleado. O mejor ser funcionario. Sí. Ya, lo mismo. Entonces, E va a ser estudiante, predicado de una sola plaza. Ser empleado, EM, predicado de una sola plaza. CS, cobrar sueldo, predicado de una sola plaza. Y cobrar aguinaldo, sea. ¿Ok? Entonces, aquí es un empleado funcionario. Bueno, ese es el dominio que nos han dado. Tenemos que tratar de formalizar sobre ese dominio. Ok, bien, entonces. Fernández es estudiante. ¿Quién es estudiante? Fernández. Y es empleado también. Fernández. ¿Ok? Entonces, todos los empleados cobrarán su sueldo y su aguinaldo. Todos los X, que son empleados, entonces cobrarán su sueldo y cobrarán su aguinaldo. Por lo tanto, Fernández cobrará su sueldo. ¿Ok? Ok, entonces, empezamos por realizar simplificación en nuestra premisa 1. Luego realizamos una especificación universal en 2 para empezar a jugar de una vez con las premisas. Luego realizamos un modus ponens entre nuestra premisa 3 y 4. Obtenemos CDSF y CDA y F. ¿Ok? Y finalmente Fernández cobrará su sueldo. Lo vamos a obtener por simplificación en 5. ¿Ok? Un ejemplito bastante simple. Ok, entonces continuemos. Ok, acá tenemos otro. Ya. En el dominio de los animales. Acá podemos poner como para... No, está bien así. Ya. Los animales. Todos los cuervos son negros y tienen pico. Todos los cuervos son negros y todos tienen pico. ¿Ok? Entonces, X es cuervo, C es ser cuervo, N es ser negro y P tener pico.
Digamos, X puede ser animal también, o es animal y ese animal es un cuervo. ¿Ok? Entonces, todos los X que son cuervos son negros y tienen pico. ¿Ok? Todos los X todos esos X que son cuervos son negros y todos esos X que son cuervos tienen pico. ¿Ok? Ese es un ejemplito más o menos parecido al que ya les he mostrado. Y empezamos con especificación universal en nuestra premisa. Luego realizamos interdefinición. ¿Ok? Luego, Perdón, antes que continúe en la conclusión de la formalización, eh, no está al revés, o el AX significa algo, el cuantificador universal de la conclusión. sí, lo siento, lo siento. Ya. Es que, Perdón, gracias. ahí está, ya. Sí, se me pasó chicos, lo siento. Ya, ok, entonces, ¿dónde estábamos? Ya, estamos en distributiva. Realizamos una distributiva en la premisa 3, ok, y luego obtenemos C y N o N por simplificación 4 y C y P por simplificación en 4. Otra vez hacemos interdefinición. Ay, aquí está, no fue. Ya. Hacemos interdefinición. Luego los generalizamos universalmente, perdón, generalizamos universalmente 7 y 8. Y finalmente lo conectamos por la conjunción con la regla de producto. ¿Ok? Lo mismo pero formalizando. ¿Bien? Ok, entonces acá demostrar el siguiente argumento, ya. Demostrar el siguiente argumento de cálculo de predicados por álgebra de predicados. Bien, entonces acá hemos usado dos cuantificadores para todo X, para todo Y. Ok, tenemos nuestras tres premisas, estas dos no están generalizadas. Tenemos nuestra conclusión. Bien, entonces lo primero que hacemos es levantar los cuantificadores, ¿ok? Y los levantamos paso por paso. Bien, primero vamos a levantar el X, ¿ok? Entonces acá, en 4 levantamos, especificamos universalmente X y cambiamos todas las variables que pertenecían a ese cuantificador por alguna variable de nuestra conveniencia. Ok, y de nuestra conveniencia va a ser A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque asumimos que vamos a tener que usar estas premisas, entonces nos conviene cambiarla A. Bien. Luego volvemos a levantar nuestro otro cuantificador y vamos a cambiarlo por una variable de nuestra conveniencia, que en este caso va a ser B. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos todo esto y podemos empezar ya a aplicar nuestras reglas de inferencia. Ok, ok, realizamos interdefinición, ¿sí? El conectivo principal es la implicación en 5. Luego aplicamos Morgan y empezamos a distribuir la negación. Luego vamos a aplicar la propiedad conmutativa en 7. ¿Ok? Y luego volvemos a realizar interdefinición. ¿Ok? En 8. Luego obtenemos el consecuente a partir de haber realizado un modus ponens entre 2, que sería nuestra premisa, que ya se puede usar, y 9. ¿Sí? Tenemos negación de D A o negación de B a B. ¿Ok? Entonces, obtenemos negación de D A realizando un tolendo ponens entre 10 y 3. ¿Ok? Acá y acá. Bien, facilito. Los cuantificadores tienen que levantarlos paso por paso. Eso no se olviden, es muy importante. ¿Alguna duda de este ejercicio?
¿Ok? Para el especificador universal, no es necesario ir en orden, ¿no? Primero el X y después el Y, si no podemos comenzar por el Y y después por el X. No, eso no es importante. No, no creo que sea importante. Pero Está bien. no creo que sí. Está bien si van en orden o no. Bien. Ok. Acá tenemos otro. Ya. Ningún fotógrafo pinta. Todos los que, por si acaso, en este ejercicio es de su libro, de su texto, ¿ok? Este ejercicio no tiene dominio, ¿ok? No nos dan el dominio y lo que básicamente nos dicen... ¿Dónde está? Acá está, ok. En los siguientes ejercicios, formalizar y demostrar por álgebra de proposiciones y reglas de cuantificación. En alguno de ellos tiene que diferenciar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. ¿Ok? No tienes dominio, entonces te haces un dominio. ¿Ok? Te imaginas, por ejemplo, el dominio que más sea coherente y yo le he puesto las personas. ¿Ok? Bien, entonces, X es persona. Bien. F es el fotógrafo. E es ser escultor, que habla de escultores. Y P es pintar. ¿Ok? Bien, entonces, como premisa 1 nos dice, no, ningún fotógrafo pinta, entonces no existen X que sean fotógrafos y que pinten. ¿Ok? O es lo mismo, ¿no? No existen X que sean fotógrafos y sean pintores. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, acá, todos los que no, los puntos seguidos y los puntos aparte son nuestra manera de identificar cuándo empieza o cuándo termina la premisa, ¿cierto? Eso ya sabemos. Entonces, todos los que no son fotógrafos son escultores. Ok, todos los X que no son fotógrafos, entonces son escultores. ¿Ok? Por lo tanto, todos los pintores son escultores. O todos los que pintan, esos X, son escultores. ¿Ok? Entonces, acá. Bien, eso es lo mismo. ¿Ok? Y la resolución es la siguiente. Por regla de intercambio de cuantificador, convertimos este cuantificador existencial en un cuantificador universal con su equivalente, ¿no ve? Les he estado hablando de las reglas de intercambio de cuantificadores. Entonces, el equivalente de que el cuantificador esté negado y aquí tengamos el argumento que no está negado, es que para convertirlo para generalizarlo universalmente, es que, ok, va a estar generalizado universalmente, pero el argumento va a estar negado. ¿Ok? Entonces acá ponemos que hemos usado la regla de intercambio de cuantificador. Okay. Una vez que hemos utilizado la regla de intercambio de cuantificador, ¿por qué usamos la regla de intercambio de cuantificador? ¿Por qué no levantamos directamente? ¿Por qué no especificamos existencialmente de una vez la premisa 1? No se puede si está negada. ¿Ok? Ok, o si no, si tendríamos un cuantificador universal, ¿ok? Un cuantificador universal que esté negado, tampoco se puede. Entonces siempre se puede hallar su equivalencia, ¿sí? Y hallas su equivalencia y lo levantas, no va a haber problema. Entonces utilizamos la regla de intercambio de cuantificador, hemos levantado la negación y podemos empezar a especificar, ¿sí? Entonces utilizamos la especificación universal en 3 y obtenemos esto, ¿cierto? Todo negado. Bien, luego aplicamos Morgan y empezamos a distribuir la negación. Luego la propiedad conmutativa, ¿ok? En 5.
posteriormente usamos interdefinición, ¿sí? No está complicado este ejercicio. Interdefinición en 6, ¿sí? Levantamos el cuantificador universal de nuestra premisa 2, ¿sí? En 2. Y empezamos a jugar, ¿ok? Esto es muy claro y evidente, ¿cierto? Aplicamos silogismo en 7 y 8, ¿ok? Y obtenemos la conclusión. ¿Ok? Pero nuestra conclusión obtenemos P A implica E de A. ¿Ok? Entonces, pero nuestra conclusión está generalizada universalmente, entonces lo generalizamos. ¿Ok? Utilizamos la generalización universal en 9 y lo generalizamos con X. ¿Ok? Como está en nuestra, ¿cómo se dice? Conclusión. ¿Alguna duda, muchachos? Ya, qué bien que se haya entendido. Ok, entonces vamos a empezar a practicar. ¿Dónde está? Copiar. Ya. Ok, entonces ustedes me van a decir. Esto lo voy a dejar. Ya. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es formalizar. Este ejercicio tampoco tiene un dominio, así que ustedes pueden, no sé, crearse un dominio y empecemos a formalizar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hacemos en uno? Cuando dice los brujos es porque es todos, ¿no? Todos los brujos, yo creo. Sí. Sí. Ok, entonces utilizamos el cuantificador universal. ¿Sí? Entonces todos los X. Ok. ¿Qué más? Y el dominio va a ser persona, no creo, ¿no? O sí. Yo creo que puede ser persona. Generalmente usamos los más comunes. ¿Qué dicen los demás? Ok, vamos a formalizarlo sobre el dominio de persona. ¿Ok? Un momento.